Hola a todo el mundo. Bueno, hoy vamos a hacer la presentación del vídeo de esta semana desde un sitio un poco especial para nosotros, que es esta higuera que tengo aquí detrás. Es especial porque es uno de los árboles más importantes que tenemos en la explotación. Está al pie de nuestro criadero 3, que es en el que más calor pasamos, y entonces es la que es nuestra mejor amiga de al lado del criadero. Es donde nos sentamos a descansar, a refrescarnos un poco, donde dejamos el agua para que no se nos caliente, donde ponemos el caracol cuando hace mucho calor también a la sombra suya, aunque ahora la veis con poquitas hojas, pero dentro de nada esto está súper tupido y nos da una sombra bestial y muy de agradecer. Bueno, en cuanto a lo que es el tema que vamos a tratar esta semana, mirad, en alguno de los vídeos que hemos publicado ya, ha habido alguien que nos ha preguntado que por qué teníamos diferentes mallas en el cerramiento superior de los criaderos, que se dio cuenta de que teníamos malla antigranizo y malla de sombreo. Y nos preguntaba que cuál era mejor, que si era por alguna razón o cuál era mejor. Mirad, para poneros un poco en antecedentes, nosotros tenemos malla de sombreo en el criadero 1 y en el criadero 2, y tenemos malla antigranizo en el criadero 3. ¿Por qué es así esto? Pues un poco por casualidad. Empezamos a renovar las mallas porque ya se estaban rompiendo y así, y entonces en el criadero 1 y en el criadero 2 pusimos otra vez malla de sombreo, que era lo que teníamos antes, y en ese entretiempo nos dimos cuenta de que la malla antigranizo nos podía ayudar a evacuar mejor la humedad. Nosotros aquí siempre hemos tenido un poquito ese problema de tener que evacuar la humedad o de que el suelo pierda la humedad porque lo retiene mucho, ¿vale? Tenemos un suelo muy orgánico, con mucha materia orgánica y muy nivelado, entonces ni por filtración ni por pendiente perdemos humedad, solo la podemos perder hacia arriba. Así que decidimos poner en el criadero 3 la malla antigranizo, y la verdad que de momento parece ser un acierto. Vamos, de momento llevamos, creo que este es el sexto o séptimo año. Entonces, a la pregunta de cuál es mejor de las dos, pues vamos a intentar responder, pero ya os digo que la respuesta no es una respuesta tajante, porque depende un poco, como ya os estoy apuntando, depende si lo que necesitamos en nuestra granja va a ser evacuar humedad o si vamos a necesitar mantenerla, porque también es verdad que la gran mayoría de las granjas necesitan evacuar la humedad porque damos riego todas las noches y es bueno que la humedad se vaya cuando llega el calor, que el criadero ya esté seco, pero también es cierto que hay granjas que están en sitios bastante secos, que se tienden a la deshidratación, y entonces ahí a lo mejor sí que es interesante poder tener una cubierta que te ayude más a retener esa humedad. Pero bueno, el objetivo de este vídeo es intentar daros las herramientas para que podáis tener un poquito mejor decisión. También os digo que quien mejor os puede ayudar a decidir pues son gente que ya sabemos de esto y demás, ¿vale? Bueno, lo que voy a intentar es grabar dentro y explicaros las cosas que hacen, o sea, las características que tiene un tipo de malla y otro tipo de malla. También trataré de transmitiros las sensaciones que se tiene debajo de la malla, aunque eso es un poquito difícil. Para eso a lo mejor lo ideal sería que os decidieseis a venir a alguna de nuestras formaciones, a alguno de los días que hacemos aquí con la gente con la que trabajamos. Así que nada, venga, vamos a ver el criadero 3 y luego nos iremos al 2. Pues aquí estamos en el criadero 3, como sabéis tiene cubierta de malla antigranizo, una cubierta blanquita, muy finita, muy opaca. O sea, muy opaca, perdón, permite pasar mucho la luz del sol. De hecho, a mí me está costando tener los ojos abiertos. Y aquí se nota como si estuviésemos al sol. O sea, aquí no notamos sombra. Hombre, rompe un poquito el sol, sobre todo cuando va cayendo un poquito más, pero aquí el sol te está dando de plano. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues si os fijáis, la vegetación está bastante seca. Por aquí hemos hecho podas cortas y demás, la vegetación queda perfectamente deshidratada. También se ve, no sé si os lo puedo enseñar para que lo veáis, se ve que la vegetación ha subido más, está más erguida, ¿vale? El caracol entre la vegetación se ve menos o se ve con más dificultad. Esto ya lo habíamos comentado en los vídeos anteriores, cuando buscamos el caracol que echamos. Se ve caracol entre la vegetación, pero se ve mucho menos que en el otro, porque la vegetación está como más seca. Fijaros el terreno, que aquí se ve el terreno, lo seco que está.
Si levantamos el refugio, lo mismo, aunque hay caracol, pero veis, está muy seco. La sensación que aquí no se acumula humedad es brutal. Y es lo que buscamos un poco con este tipo de malla, que la humedad no se quede en el criadero. Eso se traduce un poco en que, claro, también tenemos que gestionar los riegos de diferente manera. Este parque, este criadero, se riega más o más a menudo y en riegos más largos que el criadero 1 y el criadero 2. Porque el criadero 1 y el criadero 2 tienen arriba una malla que no permite evacuar bien la humedad, o no tanto como esta, y bueno, pues se manejan de forma diferente. También creo que os hemos ido comentando a lo largo de los vídeos y demás que en este criadero solemos recoger caracol antes que en los otros dos. Aunque en los otros dos la primavera es muy buena, en la primavera prima el hecho de que haya humedad. Entonces la primavera allí es muy buena, el caracol crece muy rápido, se mueve mucho por todos lados, pero luego aquí es donde primero se termina, donde el caracol antes se rebordea y donde antes empezamos a recogerlo. Entonces, bueno, pues en cuanto a lo que sería un criadero con malla antigranizo, pues es lo que veis. Es un criadero que tiene toda la luz que te dé el día, no te quita luz, no te da sombra, no te quita temperatura tampoco, pero sí que nos evacúa muy bien la humedad, ¿vale? Eso es un punto muy a su favor, porque normalmente los problemas en los parques, en los criaderos, por lo menos en los que gestionamos nosotros, tienen que ver con la evacuación de la humedad, con perder la humedad, con quitar la humedad. Porque dar humedad es muy fácil, solo hay que dar riego y ya está. Pero quitarla hay que ayudarse del suelo si puede ser. Si no tienes un suelo arenoso que filtre bien, pues un poco de pendiente. Y si no tienes ninguna de las dos cosas, la vegetación, perdón, la humedad solo puede salir hacia arriba, que es lo que nos pasa a nosotros. Nuestro terreno es bastante duro, es bastante orgánico, es un terreno muy negro, mantiene muy bien la humedad, o mantiene mucho la humedad, está muy nivelado, entonces nosotros solo podemos perder humedad hacia arriba, o sea, solo podemos evacuar por evaporación. Así que bueno, estas son las ventajas y las desventajas. Aquí también hace mucho calor. Cuando venimos aquí a recoger o cuando estamos en este criadero trabajando, hay que traerse, bueno, en los dos, porque cuando hace calor en todos sitios, pero aquí el sol te está dando de plano, hay que traerse un sombrero, hay que traerse más agua, tenemos que parar más y demás, ¿vale? Pues nada, vamos al criadero 2 a ver qué características tiene la otra malla. Ya estamos en el criadero 2. Mirad, nada más entrar ya se nota que la claridad es diferente, o sea, aquí la malla nos quita la incidencia directa del sol, o sea, no nos está dando el sol directamente como nos estaba dando en el otro lado. Mirad, también una cosa bastante peculiar, bueno, por ahí veis el trípode, una cosa bastante peculiar, no sé si os dais cuenta que en las paredes aquí sigue habiendo caracoles después de las lluvias de los otros días y tal, en el otro lado ya no quedan. Bueno, y básicamente ya os digo que lo que más se nota es que no nos está dando el sol de plano. Yo aquí tengo calor, pero no me está dando el sol, no me estoy quemando la cara como estaría en el otro lado. Una de las cosas que más se nota es la vegetación. No sé si lo veis o si lo podéis apreciar, pero para que os hagáis una idea, aquí la vegetación me llegaría como un poco por debajo de la rodilla. Y en el otro parque, en el criadero 3, la vegetación me llega a la altura de la rodilla, de la cintura, perdón. Aquí además, entre la vegetación, también se ve muchísimo caracol. Se ve más caracol que en el otro lado, porque aquí el sol no le está dando directamente. La vegetación aquí se nos ha echado, se nos ha caído. Yo creo que tiene que ver un poco también con eso, con la falta de luz, pero vamos, que está cumpliendo perfectamente su función. Si os fijáis un poquito, no se aprecia tanto. En el otro lado os enseñé el suelo como tal y se notaba como muy seco. Aquí se ve un poquito más, con un poquito más de humedad. También deciros que en el otro sitio estamos regando, en el criadero 3 estamos regando, y aquí no estamos regando nada. Desde que ha parado de llover no hemos regado nada. ¿Qué más cosas os puedo contar de la malla esta con respecto a la otra? Bueno, también es una cuestión
da más cerramiento, o sea, es como más... La otra malla, la sensación que tienes es que de estar a cielo abierto, que no tienes nada encima. Esta, la sensación que tienes es estar dentro de algo, para que me entendáis, ¿vale? Aquí el caracol tiene actividad desde un poquito antes, a la tarde, y tiene actividad hasta un poquito más tarde por la mañana, lo cual, no os confundáis, no es necesariamente bueno, porque el caracol lo que necesita es una actividad, digamos, buena, y no, o sea, que necesita buena actividad, no mucha actividad, ¿vale? Bueno, como veis, no sé si sois capaces de apreciarlo a través de las imágenes, pero son totalmente diferentes. O sea, hay 40 metros de separación entre este parque y el que os acabo de enseñar, el criadero 3, y la diferencia es brutal, o sea, es como si estuviéramos en dos sitios diferentes. Mirad, otra cosa, en cuanto a lo que os decía de las sensaciones de aquí debajo y demás, bueno, no se apreciará, pero yo ha sido entrar en el criadero 2, que estamos debajo de la malla de sombreo, y he arrancado a sudar. En el otro sitio me estaba dando más calor, o sea, la sensación de calor es que me estaba quemando más, pero aquí la sensación de agobio es más grande, porque la sensación de humedad junto con la temperatura hace que, aunque si pusiéramos aquí un termómetro, a lo mejor tendríamos 3 o 4 grados menos que en el otro lado, pero la sensación térmica aquí es más grande que en el otro lado. Aunque aquí podría venir sin sombrero, que es lo que os decía en el otro lado, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que es bastante a tener en cuenta. Si la granja tiene problemas para evacuar la humedad, es necesario que la malla de arriba lo permita, porque si no, la humedad va a ir quedando aquí y la temperatura la vamos a bajar un poquito, pero no os creáis que mucho más, ¿vale? Y bueno, con esto más o menos está dicho todo acerca de las mallas y qué diferencia hay entre unas y otras. Como os he comentado al principio, no hay una malla mejor que otra, sino hay una malla que cumple unas funciones y otra que cumple otras funciones diferentes. La clave está en saber qué es lo que necesitas para tu granja y tomar la decisión más oportuna para que tu granja funcione lo mejor posible. Así que nada, aquí tenéis un vídeo que habéis propuesto vosotros. Así que nada, esperamos vuestros comentarios, vuestros likes, vuestras suscripciones y demás, y vuestras sugerencias de próximos vídeos, que al final es para lo que se hace, para que vuestra curiosidad sea satisfecha y para que vuestras granjas puedan tener un poquito más de conocimiento y mejores herramientas para decidir. Venga, un saludo a todo el mundo y nos vemos por el canal.